Buenos días, tardes, noches, profesor Benigno. Me presento. Soy su alumno Brian Eduardo Licea Langarica y hoy vengo a hablarles del tema llamado crear un componente y una librería. Iniciemos con el que yo estoy más familiarizado, que es el de crear un componente. Para crear un componente primero vamos a crear un proyecto y al contrario de lo que estamos acostumbrados no seleccionaremos un Java Application, sino que en su lugar seleccionaremos un Java Class Library. Le ponemos nombre a nuestro proyecto, como ya estamos acostumbrados normalmente. Ahora con el proyecto ya creado, lo que nosotros tenemos que hacer es agregar dentro de la caja de default package un JPanelForm y empezar a diseñar nuestro componente. En mi caso, el componente que yo hice son tres barras de progreso a las cuales les puedes seleccionar el valor, el color texto y el valor máximo y el string. Una vez ya teniendo como tal el componente que vamos a crear, lo primero que tenemos que hacer es aplicarle un serializable, un implement serializable, y presionar el botón de Clean and Build Project, lo que te creará este archivo, que es un graficador de barra.form, por ejemplo. Una vez ya completado el componente, lo que tenemos que hacer es irnos a un proyecto o crear uno de Java Application. Por ejemplo, que tengo titulado Pruebas Experimentales. Lo primero que tenemos que hacer es abrir la paleta y seleccionar con clic derecho la paleta y seleccionar Palette Manager. De ahí lo que haremos es agregar por el proyecto Add from Project y seleccionar el proyecto del componente del que queremos agregar. Por ejemplo, el mío se llama componente graficador de barras. Por aquí debería de estar. Le seleccionamos el botón de Next y como se puede ver, aquí estará nuestro componente. Y una vez ya seleccionado, te aparecerán múltiples carpetas. ¿Qué son estas carpetas? Es básicamente como te saldrá aquí. Por ejemplo, lo más práctico es de Beans, que Beans vendría siendo un proyecto nuestro, y eso tiene la función para que de esta manera no se revuelvan los objetos nuestros con los Beans, con los demás proyectos ya predeterminados. Una vez ya seleccionado, le damos a Finish y ya tendríamos nuestro componente como tal. Una vez ya creado el proyecto de barras, el componente, lo que pasaría normalmente es que se cargaría. Pero como esta no es mi primera vez, me lo hizo directo. Y ya con eso ya puedo seleccionar ya puedo utilizar el proyecto como tal. Estas cosas que yo hice
del set and get, del seleccionar el valor, seleccionar el color del texto, seleccionar el string y el valor máximo. No es porque sí. Es para que en propiedades del objeto que nosotros creamos tengamos la capacidad de poner el color. Por ejemplo, yo quisiera uno amarillo, uno rosa, uno rojo o uno azul, así lo voy a dejar. Y a la hora de ejecutarlo, en teoría se debería de visualizar. Como aquí se puede observar, aquí se pueden visualizar los diferentes colores. También tiene otras propiedades que yo mismo le puse, que vendrían siendo valor de la gráfica X, que por ejemplo ahorita están de 0 a 100. Si yo quisiera podría modificarle un 33 a un 50 o un 20. Y como se puede visualizar desde ahorita, desde el componente, si se aplican los cambios, cosa que no sucedería si nosotros no lo implementamos de manera directa, porque al nosotros crear nuestro propio objeto, tenemos que nosotros programarle sus propias propiedades. Algo importante de mencionar es que si queremos modificar características de nuestros componentes, los cambios realizados no se verán reflejados en un componente ya en uso, por lo que es necesario reemplazar el componente por otro con ya los cambios realizados. Y con esto nosotros ya podemos empezar y a experimentar con el crear nuestro propio objeto, nuestro propio componente de cero basado en componentes swings. Por ejemplo, si yo quisiera modificar que no pudiera seleccionar un color de texto, lo escondo para que no haga nada y guardo los cambios. Esto no se verá reflejado en nuestro proyecto. Que seguiría teniendo el mismo color. Pero si quisiéramos crear otro componente graficador, que en propiedad ya no se vería reflejada, ya no se verían reflejados los cambios, habiéndole dado un clean and build al graficador de barras. Ahora iniciemos el proyecto para ver cómo crear nuestra propia librería desde cero. Lo primero que ocupamos es hacer nuestro propio proyecto y seleccionar Java Application y asegurarnos de no crear un create main class, y dentro del source package nosotros nombrar un paquete nuestro
con el nombre que nosotros queramos. Por ejemplo, el mío se llama paquete, que se crea de manera bastante sencilla, solamente dándole a new y a java package y creando y nombrando el paquete. Una vez dentro del paquete, lo que nosotros tenemos que hacer es crear un java class. Por ejemplo, aquí por fines prácticos yo hice dos para poderlos demostrar, que vendrían siendo los de un triángulo. ¿Qué hace esta clase? Básicamente recibe dos valores de tipo double y te calcula el área de un triángulo. El área círculo es similar, solamente que en lugar de recibir dos doubles solamente recibe uno y te manda el resultado el valor de un círculo con el 3.1416 por radio al cuadrado. Una vez ya creando nuestras librerías, lo que tenemos que hacer nosotros es darle tab, es darle a nuestro proyecto como tal clean and build para que se crean nuestros archivos .jar. Y como tal ya estarían hechas las librerías, pero para poderlas usar no es tan sencillo como que te aparezcan así desde el inicio, sino es que tenemos que crear un nuevo proyecto o un proyecto ya existente. Por ejemplo, que es haciendo un proyecto así tal cual hasta con un create main. Utilizando un create main y te creará automáticamente la clase main. Ya con esto mando a llamar el import de círculo y los agrego aquí. Los primeros nombres es el paquete, por eso es importante que nosotros lo llamemos nuestro propio paquete para que no sea un default package como se puede visualizar aquí, sino que tenga un nombre propio que vaya de acuerdo a la librería. Aquí porque se me hizo más fácil generalmente decidí llamarlo paquete, pero ustedes pueden llamarlo de la manera que ustedes quieran. Y importé la clase como tal. En un inicio no debería de aparecer nada, pero para poderlos utilizar los paquetes que nosotros propios creamos, tenemos que irnos a propiedades en librerías y ya aquí podemos darlo desde add library, add jar o add project. Aquí por fines más prácticos elegí add project ya que está dentro de nuestros proyectos de Java, pero perfectamente podríamos hacerlo solamente con el archivo .jar o agregando la librería. Nuestro proyecto se llama tab2 unidad 2 librería, así que solamente es buscar librería, unidad 2 librería, y con esto ya estaría nuestra librería completa. De aquí lo que sigue solamente es agregarla y darle OK, y ya a partir de eso te dejará de dar error y ya puedes importar el paquete .círculo como que se llama, como yo utilicé como yo nombré la Java class, o paquete .triángulo. Y aquí lo que hace este proceso es calcularte el área del círculo con un radio que nosotros le introducimos de manera directa
o puede ser por medio de una variable o siendo introducida por el usuario. Pero el proceso de calcular el área de un círculo no lo harás tú, sino que lo hará la librería como tal, lo que a largo plazo para proyectos grandes termina siendo muy práctico. La mejor manera de mostrarles proponiéndolo en ejecución. Desde aquí se puede calcular el área del círculo, que es 78.54, y el área de un triángulo con base 5 y altura 10, que vendría siendo 25. Y eso sería todo. Muchas gracias, profesor. Espero que le haya gustado. Y un 100 me vendría genial. Así que adiós, profe Benigno. Hashtag no me reprueben, por favor. Así, muchísimas gracias y no me reprueba.